La composición de Antonio Skármeta. El día de su cumpleaños a Pedro le regalaron una pelota. Pedro protestó porque quería una de cuero blanco con parches negros, como las que pateaban los futbolistas profesionales. En cambio esta, de plástico, le resultaba muy liviana. Uno le quiere meter un gol de cabecita y la pelota sale volando. Parece pájaro por lo liviana. Mejor, dijo el papá, así no te aturdes la cabeza. Y le hizo un gesto con los dedos para que se callara porque quería oír la radio. En el último mes, desde que las calles se llenaron de militares, Pedro había notado que todas las noches el papá se sentaba en su sillón preferido, levantaba la antena del aparato verde y oía con atención noticias que llegaban de muy lejos. A veces venían amigos que se tendían en el suelo, fumaban como chimeneas y ponían las orejas cerca del receptor. Pedro le preguntó a su mamá: ¿por qué siempre oyen esa radio llena de ruidos? Porque es interesante lo que dicen. ¿Qué dice? Cosas sobre nosotros, sobre nuestro país. ¿Qué cosas? Cosas que pasan. ¿Y por qué se oye tan mal? Porque viene de lejos. Y Pedro se acercaba a la ventana tratando de adivinar por cuál de los cerros lejanos se filtraría la voz de la radio. En octubre, Pedro fue la estrella de los partidos de fútbol del barrio. Jugaba en una calle de grandes árboles y correr bajo su sombra era casi tan delicioso como nadar en el río en verano. Pedro se sentía que las hojas susurrantes eran un estadio techado que lo ovacionaban cuando recibía un pase preciso de Daniel, el hijo del almacenero. Se filtraba como Pelé entre los grandotes de la defensa y chuteaba derecho al arco para meter el gol. ¡Gol!, gritaba Pedro y corría a abrazar a todos los de su equipo, que lo levantaban por el aire porque, a pesar de que Pedro ya tenía 9 años, era pequeño y liviano. Por eso todos lo llamaban chico. ¿Por qué eres tan chiquitito?, le decían a veces para fastidiarlo. Porque mi papá es chiquito y mi mamá es chiquita. Y seguramente tu abuelo y tu abuela, porque eres requete chiquito. Soy bajo, pero inteligente y rápido. En cambio tú, lo único que tienes rápido es la lengua. Un día Pedro inició un veloz avance por el flanco izquierdo, donde habría estado el banderín de córner si esa hubiera sido una cancha de verdad, y no la calle en tierra del barrio. Llegó frente a Daniel, que estaba de arquero, simuló con la cintura que avanzaba, pisó el balón hasta dormirlo en sus pies, lo levantó sobre el cuerpo de Daniel, que se había lanzado antes, y suavemente lo hizo rodar entre las dos piernas que marcaban el arco. ¡Gol!, gritó Pedro y corrió hasta el centro de la cancha esperando el abrazo de sus compañeros, pero esta vez nadie se movió. Estaban todos clavados mirando el almacén. Algunas ventanas se abrieron. Se asomó gente con los ojos pendientes de la esquina. Otras puertas, sin embargo, se cerraron de golpe. Entonces Pedro vio que al padre de Daniel se lo llevaban 2 hombres, arrastrándolo, mientras un piquete de soldados lo apuntaban con metralletas. Cuando Daniel quiso acercársele, uno de los hombres lo contuvo poniéndole la mano en el pecho. «¡Tranquilo!», le dijo.
Don Daniel miró a su hijo. «Cuida bien del negocio». Cuando los hombres lo empujaron hacia el jeep, quiso llevarse una mano al bolsillo y de inmediato un soldado levantó la metralleta. «¡Cuidado!». Don Daniel dijo. Quería entregarle las llaves al niño. Uno de los hombres le agarró el brazo. «Yo lo hago». Palpó los pantalones del detenido y allí donde se produjo un sonido metálico, introdujo la mano y sacó las llaves. Daniel las recogió en el aire. El jeep partió y las madres se precipitaron a las calles, agarraron a sus hijos del cuello y los metieron en sus casas. Pedro se quedó cerca de Daniel, en medio de la polvareda que levantó el jeep al partir. ¿Por qué se lo llevaron? Daniel apretó las llaves en el bolsillo. «Mi papá está contra la dictadura». Pedro ya había escuchado eso de «contra la dictadura». Lo decía la radio por las noches, muchas veces, pero no sabía muy bien lo que quería decir. ¿Qué significa eso? Daniel miró la calle vacía y le dijo como en secreto que quieren que el país sea libre, que quieren que se vayan los militares del gobierno. ¿Y por eso se los llevan presos? Yo creo. ¿Qué vas a hacer? No sé. Un vecino se acercó a Daniel y le pasó la mano por el pelo. «Te ayudo a cerrar», le dijo. Pedro se alejó pateando la pelota y como no había nadie en la calle con quien jugar, corrió hasta la otra esquina a esperar al bus que traía a su padre del regreso del trabajo. Cuando llegó, Pedro lo abrazó y el papá se agachó para darle un beso. «¿No ha vuelto aún tu madre?» «No», dijo Pedro. «¿Jugaste mucho?» «Un poco». Sintió la mano de su papá que le tomaba la cabeza y la estrechaba con una caricia sobre la camisa. Vinieron unos soldados y se lo llevaron preso al papá de Daniel. «Ya lo sé», dijo el padre. «¿Cómo que lo sabés?» «Me avisaron por teléfono». Daniel se quedó de dueño del almacén. «A lo mejor ahora me regala unos caramelos», dijo Pedro. «Se lo llevaron en un jeep, como esos que salen en las películas». El padre no dijo nada. Respiró hondo y se quedó callado mirando con tristeza la calle. A pesar de que era de día, solo la atravesaban los hombres que volvían lentos de sus trabajos. «¿Tú crees que saldrá en la televisión?», preguntó Pedro. «¿Qué?», preguntó el padre. «Don Daniel». «No». Esa noche se sentaron los tres a cenar y aunque nadie le ordenó que se callara, Pedro no abrió la boca. Sus papás comían sin hablar. De pronto, la madre comenzó a llorar, sin ruido. «¿Por qué llora mi mamá?». El papá se fijó primero en Pedro y luego en ella, y no contestó. La mamá dijo: «No estoy llorando». «¿Alguien te hizo daño?», preguntó Pedro. «No», dijo ella. Terminaron de cenar en silencio y Pedro fue a ponerse su pijama. Cuando volvió a la sala sus papás estaban abrazados en el sillón, con los oídos muy cerca de la radio, que emitía sonidos extraños, más confusos ahora por el poco volumen. Casi adivinando que su papá se llevaría un dedo a la boca para que se callara, Pedro preguntó rápido: «¿También te van a llevar preso?». «No», dijo el padre. «¿Cómo lo sabes?».
Tú me traes buena suerte, chico, sonrió. Pedro se apoyó en el marco de la puerta, feliz de que no lo mandaran a acostarse como otras veces. Prestó atención a la radio tratando de entender. Cuando la radio dijo la dictadura militar, pero Pedro sintió que todas las cosas que andaban sueltas se juntaban como en un rompecabezas. «Papá», preguntó entonces, «¿yo también estoy en contra de la dictadura militar?» El padre miró a su mujer como si la respuesta a esa pregunta estuviera escrita en los ojos de ella. La mamá se rascó la mejilla con una cara divertida y dijo: «No se puede decir». «¿Por qué no?» «Porque los niños no están en contra de nada. Los niños son simplemente niños. Los niños de tu edad tienen que ir a la escuela, estudiar mucho, jugar y ser cariñosos con sus padres». Cada vez que a Pedro le decían esas frases largas, se quedaba en silencio. Pero esta vez, con los ojos fijos en la radio, dijo: «Bueno, pero si el papá de Daniel está preso, Daniel no podrá ir más a la escuela». «Acuéstate, chico», dijo el padre. Al día siguiente, Pedro se comió 2 panes con mermelada, se lavó la cara y se fue corre que te vuela a la escuela para que no le anotaran un nuevo atraso. En el camino descubrió una cometa azul enredada en las ramas de un árbol, pero por más que saltó y saltó, no hubo caso. Todavía no había terminado de sonar el ting-dong de la campana cuando la maestra entró, muy tiesa, acompañada por un señor con uniforme militar, una medalla en el pecho, bigotes grises y unos anteojos más negros que mugre en las rodillas. La maestra dijo: «De pie, niños, y bien derechitos». Los niños se levantaron. El militar sonreía con sus bigotes de cepillo de dientes bajo sus lentes negros. «Buenos días, amiguitos», dijo. «Yo soy el capitán Romo y vengo de parte del gobierno, es decir, del general Perdomo, para invitar a todos los niños de todos los grados de esta escuela a escribir una composición. El que escriba la más linda de todas recibirá de la propia mano del general Perdomo una medalla de oro y una cinta como esta con los colores de la bandera. Y, por supuesto, será el abanderado en el desfile de la Semana de la Patria». Puso las manos tras las espaldas, se abrió de piernas con un salto y enderezó el cuello, levantando un poco la barbilla. «¡Atención! ¡Sentarse!». Los muchachos obedecieron. «Bien, bien, bien», dijo el militar. «Saquen sus cuadernos». «¿Listos cuadernos?». «Bien». «Saquen lápiz». «¿Listos los lápices?». «A anotar». Título de la composición: «Lo que hace mi familia por las noches». ¿Comprendido? Es decir, lo que hacen ustedes y sus padres desde que llegan de la escuela y del trabajo. Los amigos que vienen, los que conversan, los que comen cuando ven la televisión, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra libremente, con toda libertad. ¿Ya? 1, 2, 3. ¡Comenzamos! «¿Se puede borrar, señor?», preguntó un niño. «Sí», dijo el capitán. «¿Se puede hacer con bolígrafo?». «Sí, joven, ¿cómo no?». «¿Se pueden hacer en hojas cuadriculadas, señor?». «Perfectamente».
¿Cuánto hay que escribir, señor? 2 o 3 páginas. 2 o 3 páginas, protestaron los niños. Bueno, corrigió el militar. Que sea 1 o 2. ¡A trabajar! Los niños se pusieron el lápiz en los dientes y comenzaron a mirar el techo a ver si, por un agujero, caía volando sobre ellos el pajarito de la inspiración. Pedro estuvo mordiendo el lápiz, pero no le sacó ni una palabra. ¿Te las comés?, preguntó Pedro. ¿Qué?, dijo Juan. Las uñas. No. Me las corto con los dientes y después las escupo, así. ¿Ves? El capitán se acercó por el pasillo y Pedro pudo ver de cerca la dura hebilla de su cinturón. ¿Y usted no trabaja? Sí, señor, dijo Juan, y a toda velocidad arrugó las cejas, sacó la lengua entre los dientes y puso una gran A para comenzar la composición. Cuando el capitán se fue hacia el pizarrón y se puso a hablar con la maestra, Pedro le espió la hoja a Juan y le preguntó: ¿qué vas a poner? Cualquier cosa. ¿Y tú? No sé, dijo Pedro. ¿Qué hicieron tus papás ayer?, preguntó Juan. Lo mismo de siempre. Llegaron, comieron, oyeron la radio y se acostaron. Igualito mi mamá. Mi mamá se puso a llorar de repente, dijo Pedro. Yo trato de no llorar nunca. Hace como 1 año que no lloro. ¿Y si te pego en el ojo y te pongo el ojo morado, no llorás? ¿Y por qué me vas a hacer eso si somos amigos? Bueno, es verdad. Los dos se pusieron el lápiz en la boca y miraron el bombillo apagado y las sombras en las paredes. Sintieron la cabeza hueca como una alcancía. Pedro se acercó a Juan y le susurró en la oreja: ¿Vos estás en contra de la dictadura? Juan vigiló la posición del capitán y después se inclinó hacia Pedro. ¡Claro, pendejo! Pedro se apartó un poco y le guiñó un ojo, sonriendo. Luego, haciendo como que escribía, volvió a hablarle. Pero tú eres un niño. ¿Y eso qué importa? Mi mamá me dijo que los niños, comenzó a decir Pedro, siempre dicen eso. A mi papá se lo llevaron preso al norte. ¿Igual que al de Daniel? Ajá, igualito. Pedro miró la hoja en blanco y leyó lo que había escrito. Lo que hace mi familia por las noches. Pedro Malbrán, Escuela Siria, 3er grado A. Juan, si me gano la medalla, la vendo para comprarme una pelota de fútbol tamaño 5 de cuero blanco con parches negros. Pedro mojó la punta del lápiz con un poco de saliva, suspiró hondo y arrancó. Cuando mi papá vuelve del trabajo... Pasó una semana. Se cayó de puro viejo un árbol en la plaza. El camión de la basura estuvo 5 días sin pasar y las moscas tropezaban en los ojos de la gente. Se casó Gustavo Martínez de la casa de frente y repartieron así unos pedazos de torta a los vecinos. Volvió el jeep y se lo llevaron preso al profesor Manuel Pedraza. El cura no quiso decir misa el domingo. En el muro de la escuela apareció la palabra resistencia. Daniel volvió a jugar al fútbol y metió un gol de chilena y otro de palomita. Subieron de precio los helados y Matilde Sheep, cuando cumplió sus 9, le pidió a Pedro que le diera un beso en la boca. ¿Estás loca?, le gritó Pedro.
Después que pasó esa semana, pasó todavía otra, y un día volvió al aula el militar, cargado de papeles, una bolsa de caramelos y un calendario con la foto de un general. «Mis queridos amiguitos», les dijo, «sus composiciones han estado muy lindas y nos han alegrado mucho a los militares. Y en nombre de mis colegas y del general Perdomo, debo felicitarlos muy sinceramente. La medalla de oro no recayó en este curso, sino en otro, en algún otro. Pero para premiar sus simpáticos trabajitos, les daré a cada uno un caramelo, la composición con una notita y este calendario con la foto del prócer». Pedro se comió el caramelo caminando a casa y esa noche, mientras cenaban, le contó al papá: «En la escuela nos mandaron a hacer una composición». «¿Sobre qué?», preguntó el papá comiendo la sopa. «Lo que hace mi familia por las noches». El papá dejó caer la cuchara sobre el plato y saltó una gota de sopa sobre el mantel. Miró a la mamá. «¿Y tú qué escribiste, hijo?», preguntó la mamá. Pedro se levantó de la mesa y fue a buscar entre sus cuadernos. «¿Quieren que se las lea? El capitán me felicitó». Y les mostró donde el capitán había escrito con tinta verde: «¡Bravo! ¡Te felicito!». «¿El capitán? ¿Qué capitán?», gritó el papá. «El que nos mandó a hacer la composición». Los padres se volvieron a mirar a Pedro y empezó a leer: «Escuela Siria, 3er grado». El padre lo interrumpió: «Sí, está bien, pero lee directamente la composición, ¿quieres?». Y mientras los padres escuchaban con mucha atención, Pedro leía: «Cuando mi papá vuelve del trabajo, yo voy a esperarlo al autobús. A veces mi mamá está en la casa y cuando llega mi papá, le dice: «¿Qué hubo, chico? ¿Cómo te fue hoy?». «Bien», le dice mi papá. «¿Y a ti? ¿Cómo te fue?». «Aquí estamos», le dice mi mamá. Entonces yo salgo a jugar al fútbol y me gusta meter goles de cabecita. Después viene mi mamá: «Ya, Pedrito, ven a comer». Y luego nos sentamos a la mesa y yo siempre me como todo, menos la sopa, que no me gusta. Después, todas las noches mi papá y mi mamá se sientan en el sillón y juegan ajedrez. Y yo termino la tarea. Y ellos siguen jugando ajedrez hasta que es la hora de irse a dormir. Y después no puedo contar porque me quedo dormido. Firmado Pedro Malbrán. Nota: si me dan un premio con la composición, ojalá que sea una pelota de fútbol, pero no de plástico». Pedro levantó la mirada y se dio cuenta de que sus padres estaban sonriendo. «Bueno», dijo el papá, «habrá que comprar un ajedrez, por si las moscas». Esto es verdad, y no miento, como me lo contaron, te lo cuento. Fifi la cuenta cuentos agradece tu escucha. Anhela que este relato haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirse a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.